Bien, muchas gracias. Comenzamos el segundo módulo de la mañana, retos y tendencias en ciberseguridad en el ámbito privado, con la mesa redonda Tendencias en ciberseguridad en el sector privado, moderado por don Alejandro López de INCIBE. Alejandro, por favor, cuando queráis. Gracias, Luis. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa de debate en la que vamos a intentar tratar los retos y tendencias de ciberseguridad en el sector privado. Tenemos a una representación, yo creo que bastante buena, de los distintos sectores industriales más importantes que tenemos en España. Tenemos al sector transporte, representado por Francisco Lázaro, que bueno, tiene un currículum, la verdad, que bastante extenso. No lo voy a decir todo porque si no estaremos toda la mañana, pero principalmente viene en representación de Renfe, Renfe Operadora, es el CISO actualmente de Renfe Operadora, pero también es el director del Centro de Estudios de Movilidad e IoT de ISMS Forum y también es presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de Autelsi, entre otras cosas. Podéis comprobar que tiene un currículum interesante de muchísimos años en el mundo de la ciberseguridad. Lo mismo nos ocurre con Juan Carlos Gómez, que viene en representación del sector TIC, concretamente de Telefónica. Él es director global de ciberinteligencia y de control y respuesta ante ciberamenazas. Es ingeniero de telecomunicaciones, pero lleva más de 20 años en el sector ciber, concretamente de este sector de telecomunicaciones. Y bueno, yo creo que también que es un magnífico representante, tanto por supuesto, de su empresa como también del sector de las TIC. También nos acompaña Delfín Martins, que como representante del sector financiero viene en nombre del Banco Santander. Es Global Head del Departamento de Detección, Ciberamenazas y Operaciones de Ciberseguridad. Y ha tenido también una larga carrera en el mundo ciber y concretamente en el sector financiero, porque anteriormente también formaba parte del grupo Citigroup, el famoso Citibank. Y bueno, nos honra con su presencia también. Y por último, y no menos importante, Alejandro Villar, que es el director de ciberseguridad y riesgo de Repsol, como representante del sector energético. Y bueno, también con una dilatada carrera de más de 20 años en el mundo de la ciberseguridad y en el sector oil y gas, que es donde ha desarrollado toda su actividad, o por lo menos la más importante. Bueno, hemos preparado diferentes temas para abordar los retos y las tendencias de la ciberseguridad en el sector privado y voy a plantear a continuación una serie de preguntas a la mesa para que nos den su punto de vista y, sobre todo, lo que más nos interesa, el punto de vista del sector al que representan en unos temas que creemos que pueden ser interesantes y que luego, por supuesto, tendremos unos minutos para que podáis intervenir. El primero de ellos va un poco enfocado, y ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, a que cada vez más está siendo una tendencia en el mundo de la ciberseguridad la obligación de notificar incidentes de seguridad. Tenemos diferentes normativas y leyes que nos están pidiendo que las distintas empresas, cuando sufran un incidente de ciberseguridad grave, lo tengan que reportar a las autoridades competentes. Desde hace ya bastantes años contamos con la ley PIC, que ha designado una serie de operadores críticos o de infraestructuras críticas en los 12 sectores que ellos han recogido. Pero también tenemos a la directiva NIS, que se va a poner en marcha o se va a trasladar a la legislación española en breve, la GDPR, que lleva también en marcha durante unos cuantos meses, pero que hasta mayo de 2018 nos da de plazo para adaptarnos. También el Esquema Nacional de Seguridad para todas aquellas empresas del ámbito público y también en el sector financiero, luego nos podrá contar Delfín, tienen obligación de reportar al Banco Central Europeo cualquier incidente grave de ciberseguridad. Entonces, me gustaría empezar, por ejemplo, por ti, Juan Carlos. Todo esto que hemos dicho de las notificaciones de incidentes, de la obligatoriedad de notificar incidentes de seguridad, ¿cómo se prepara una empresa
¿qué problemáticas veis vosotros a que haya tantas leyes y tantos distintos organismos a los que haya que reportar los incidentes de ciberseguridad? Gracias, Alejandro. Y aprovecho para agradecer a Anise que tenga bien contar conmigo, con Telefónica en esta mesa. Contestando a la pregunta, si el objetivo de la notificación de incidentes es alertar y mejorar la capacidad de respuesta ante un incidente, sin duda es un objetivo bueno. Pero un procedimiento de notificación rígido, formal, donde tengas que notificar a variopintas ventanillas, con diferentes procedimientos y formularios, con diferentes baremos de qué notificar en función del número de usuarios afectados, temas de ámbito geográfico, duración, impacto del incidente, eso es todo menos ágil, ¿no? Y creo que no cubre ese objetivo inicial de mejorar esa capacidad de respuesta. Yo creo que hay un camino intermedio, una solución intermedia, que es la comunicación o la compartición de información para así agilizar lo que es una situación de crisis o de gestión de incidentes donde pueda afectar a diferentes sectores y diferentes industrias. Basado en una comunicación más informal, más ágil, más técnica también, y basada sobre todo en relaciones de confianza entre los diferentes actores y no solo en una obligatoriedad legal. ¿Vale? Ahí hay iniciativas, como la comentaba Javier Candado esta mañana, del grupo de CSIR nacionales y otras iniciativas que hay también, y creo que puede ser un camino bueno para que la notificación de incidentes no sea una crisis en sí misma, ¿vale? Que estás en mitad de una gestión del incidente y tienes una angustia por notificar en 24, en 72 en horas, ¿vale? Y te distraiga de lo que realmente tienes que hacer, que es resolver el problema. Paco, desde el punto de vista ferroviario y concretamente Renfe. Lo primero, agradecer a la organización, a Anise y, por supuesto, a todos ustedes por su tiempo. Yo no sé si estoy más resignado o soy más optimista que Juan Carlos. La obligación es una obligación y, por lo tanto, hay que cumplirla, y a partir de ahí lo que tienes que tener claro son determinados aspectos que, por ejemplo, en Autelsi se ha hecho una guía donde están todas las regulaciones y se hacen preguntas muy básicas, que yo creo que es las que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué tengo que notificar? Bueno, porque es obligatorio, pero también porque es bueno como parte del compromiso de la compañía con la sociedad. ¿A quién tengo que notificar? ¿En qué plazo tengo que notificar? ¿Qué información tengo que notificar? ¿Quién incluso en mi organización tiene que notificar? Todos esos elementos son fundamentales y son los que una organización tiene que tener muy bien previsto antes de que llegue ese momento, porque lo que no puede ocurrir es que tengas un incendio y tengas que pensar que dónde están las salidas de incendio, cómo la apagas, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego que lo que decías tú en relación con lo de los CER es muy importante, pero yo creo que son como dos estadios diferentes. Uno es, yo tengo que notificar y tengo que poner en conocimiento para que primero las autoridades competentes estén enteradas, que por cierto ahí hay un tema muy interesante, que es cómo se van a coordinar. Porque imaginemos la tormenta perfecta, que es un servicio que sea un servicio esencial o un servicio digital de la normativa, de la directiva NIS, que además formes parte de la Administración General del Estado y, por lo tanto, tengas esquema nacional de seguridad, que esa información tiene datos de carácter personal y que además forman parte de un servicio esencial de infraestructura crítica. En ese momento tienes que notificar a por lo menos 4 organismos. Entonces, tú tienes que tener muy claro qué es lo que vas a notificar y cómo se han coordinado o cómo se van a coordinar entre ellas. Y eso es uno de los temas que preocupa. Por ejemplo, en el tema de las guías, en el tema de los formatos de notificación, tanto el CCN como el CNPIC nos consta que se han puesto de acuerdo en el tipo, se están poniendo de acuerdo más en el tipo de contenidos que hay que notificar, lo cual no es un tema baladí. Delfín. First of all, I want to thank you, the organization. Quiero primero agradecer a la organización y pido disculpas por responder en inglés porque mi castellano no es lo suficientemente bueno para este público. Creo que desde una institución financiera que es global, la otra preocupación es de unificar las acciones en todo el planeta.
estemos trabajando en Estados Unidos o España o donde fuere, hay que notificar cuando hay una brecha a todos los países y esto se convierte en un proceso muy complicado. Como decías tú, hay varias organizaciones ya en Europa y luego en Estados Unidos otras tantas, por no decir lo que sea. Y esto es una cara de la moneda. La otra cara es que la planificación, la organización, la clasificación de la gravedad de cada incidente, no todos los incidentes son reportados. ¿Cómo los clasificamos? No es cuestión de despertar al presidente de la empresa de noche y decirle, mira, ¿cómo hay que informarlo? ¿Cómo hay que reportarlo? Hay una obligación, pero antes de hacer las cosas hay que saber hacerlas bien, hay que tener una buena relación con el equipo interno para hacer las cosas bien. Hace falta mucha coordinación y si no hay un proceso bien definido para clasificar los eventos y a quién hay que reportar y si además hay varios países implicados, cómo se coordina la acción en múltiples localizaciones, en múltiples países o incluso continentes. Desde el punto de vista energético. Bueno, yo creo que mucho ya está dicho. Primero agradecer a INCIBE también la invitación ya por varios años, un placer estar aquí. La problemática de la notificación creo que es, primero, notificar es bueno, creo que tenemos que ir hacia allí, pero la problemática que tenemos es identificar qué tenemos que notificar. Creo que muchas de las empresas, que algunas que estamos aquí y otras que han participado, hemos trabajado en el tema de notificación, estadísticas, benchmarking, y queda claro que cada uno mide la incidencia de una forma distinta. Eso es lo primero, identificar qué es lo que hay que notificar. Entre toda la legislación existente, está claro que la directiva de privacidad está claro, hay que notificar si tienes datos personales, pero en el resto de notificaciones no es muy claro. Solo habla de servicios esenciales, las compañías tenemos mucho más servicios tecnológicos soportados en la tecnología que no son servicios esenciales, y entonces hay que tener claro qué cosas se deben notificar. Es importante también, en esto creo que hay que poner mucho criterio en una empresa global como puede ser Repsol, con una red mundial, tener en nuestro caso fundamental una supervisión global y centralizada de la seguridad y muy procedimentados los procedimientos de escalado de incidencia con las personas claves de quienes deciden qué cosas se tienen que notificar y qué no. Y trabajar también con la administración, y yo creo que se está trabajando en distintos foros, cómo notificar y qué notificar. Hay que tener un poco de cuidado, no volvernos locos, porque probablemente si hay que notificar todo, tendríamos más recursos dedicados para notificar que para proteger y detectar. Entonces allí hay que poner el equilibrio a este sistema de notificación. Pues muchas gracias por vuestro punto de vista. Luego permitiremos también que si alguien del público quiere ahondar en esta cuestión, pues en los últimos minutos podrá hacerlo. Pero por no monopolizar con este tema el debate, sí que me gustaría plantearos algo que yo creo que desde que se anunció la GDPR y desde que se anunció la directiva NIS, es algo que yo creo que se están planteando en diferentes foros de debate. Yo creo que hay visiones a favor y en contra, pero me gustaría conocer también vuestro punto de vista sobre si sería bueno, si sería recomendable, o es más, si sería legalmente, creéis, o más que legalmente, sino si creéis que en vuestra organización habría algún problema por el hecho de que el CISO, que es una figura que lleva existiendo durante muchísimos años y que la mayoría de las empresas, sobre todo de cierto nivel, pues ya tienen designado o deberían tener designado un CISO, si esta figura que ha aparecido con la GDPR, que es la del CDPO, en la que va a tener que encargarse también de ser el representante ante la Agencia de Protección de Datos, ¿debería ser esta persona, es decir, debería una misma persona ocupar los dos roles? ¿Sería bueno, sería recomendable? Paco, si quieres empezar tú.
Las formas que permite el DPO son múltiples. Pueden ser una comisión, pueden ser más de una persona, puede ser interna, externa, etc. Y en concreto en la pregunta que tú me haces, mi opinión personal es que sí, puede ser el responsable de seguridad. Hasta la fecha el que tiene esa responsabilidad en mi compañía soy yo, en la protección de datos. Y probablemente cuando se haga el nombramiento de DPO, pues tengo posibilidades de tener esa figura también entre mis responsabilidades. Creo que es bueno porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos segregada la función de dar políticas, normas, la gestión de incidentes, auditorías, etcétera, de lo que es la operación de la seguridad. Por lo tanto, no habría una incompatibilidad. Y creo que aportaríamos pues, un conocimiento fuerte sobre los entornos y las medidas de protección, junto con las certificaciones que tenemos de temas de privacidad. Por lo tanto, sí, creo que sí puede ser la misma figura, siempre que tenga segregada lo que es la función de la operación. Esa es mi opinión particular. ¿Y físicamente la persona sería capaz de abordar las tareas tan demandantes que seguramente...? Pues lo haré peor o mejor, pero hasta el día de hoy lo estoy haciendo, ¿no? Y además es que hay... A ver, al final es una información confidencial. Es que yo no creo que... Tenemos diferentes normas, pero al final las protecciones son las que son, la información o es de nuestros clientes o es de nuestros trabajadores o son de terceros o es información de negocio, pero el concepto de información confidencial es la misma y los niveles de protección y las medidas de protección son comunes. Luego no sería mucho más complicado. Es verdad que después existe todo un articulado sobre los derechos, etcétera, pero es una parte más del trabajo que además lo tienes que conocer para tener una correcta implementación del negocio. Gracias, Paco. Alejandro. Bueno, todas estas posiciones reguladas por ley, a mí me da cierto temor en que se conviertan figuras de cartón piedra, ¿no? Generalmente porque casi todos los que estamos aquí siempre hemos dicho que la seguridad la hacemos entre todos y ahora parece que solo va a haber una persona que va a salvar el mundo en las compañías. Creo que en nuestro caso no tenemos definido un DPO aún, hemos analizado distintas posibles opciones, puede estar en organizaciones como compliance, riesgos jurídicos, bajo el CISO, y la verdad que no tenemos un DPO todavía definido, pero sí tenemos algo mejor que eso, que es un trabajo en equipo multidisciplinario, que tiene un objetivo de analizar la situación de la gestión de datos personales y analizar si hay un gap con el nuevo reglamento. No sé cómo quedará, pero probablemente sea ese equipo de trabajo permanente que cumpla la función de DPO internamente, porque nos aporta el conocimiento legal, riesgos, compliance, CISO, y si la ley nos obliga a poner un nombre, pues será algún representante de ese grupo de trabajo, puertas afuera, y puertas adentro será un equipo multidisciplinario que trabaje en toda la compañía para esto. Gracias, Alejandro. Delfín. En mi punto de vista, creo que son funciones separadas porque a veces el CISO y el DPO tienen el mismo objetivo de proteger la empresa, pero diferentes formas de abordar esta protección. El CISO quiere a lo mejor avanzar con tecnología que puede entrar en conflicto con los de el DPO, que dice estos datos no se pueden ver o comprobar porque son privados, y puede ser difícil que ambas funciones las tenga que gestionar una misma persona. Pero en el caso de empresas globales también es más fácil tener a alguien que gestione todo el conocimiento de múltiples localizaciones, países, con múltiples requisitos. Por lo tanto, yo pienso que pueden ser personas separadas, pero iguales, y tienen que trabajar en conjunto. Pero sus papeles y responsabilidades son distintas. Y el principal objetivo es el mismo, pero la forma de alcanzar el objetivo puede ser muy diferente en un caso y otro. Pues yo creo que la figura del CISO y del DPO sí que comparten objetivos comunes, ¿no? Como es la seguridad como condición necesaria, que no es suficiente para garantizar la privacidad de los datos. Si el CISO está preocupado por la seguridad de los datos de carácter personal, perdón, el DPO, y el CISO es de la seguridad de la empresa en su conjunto.
¿Unificar o no en la misma persona las figuras? ¿Tener un DPO CISO o un CISO DPO? Pues depende de la cultura y del tamaño de la empresa. Sí que es verdad que tendrá que decidir, ¿vale?, si es un CISO DPO o DPO CISO, es decir, dónde las capacidades y los conocimientos de esa persona, pues de qué lado cojea más, ¿no?, de la parte legal, de la parte más tecnológica, ¿no? Y si encuentra un perfil fuerte los dos, pues estupendo, ¿no? Concretamente, nuestra empresa está separado y, como decía Alejandro, la coordinación entre CISO y DPO es total, porque, insisto, tienen objetivos comunes y tienen que trabajar en pro de esos objetivos. Gracias, Juan Carlos. También me gustaría plantear otra pregunta que, bueno, yo creo que esto se lleva tratando muchísimo tiempo en las distintas empresas, pero que también es algo que en los últimos años yo creo que se ha hecho especial hincapié, ¿no?, cuando la seguridad, sobre todo, ha cogido un papel más relevante, que es si la seguridad IT y la seguridad OT, o si lo queremos extender a otro tipo de elementos, que está tan de moda ahora como es el IoT, o incluso dependiendo de cada empresa, ¿no?, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones puede ser las propias centrales de comunicación, que a lo mejor han tenido su propia vida, que ha ido de forma paralela al resto de sistemas de información. Si sería interesante o si se debería, como se está haciendo en algunas empresas, juntar esas capacidades o esa información que tiene que manejar el CISO o que tiene que manejar el equipo de seguridad, y que sea un mismo equipo el que coordine los dos mundos que hasta ahora pues, han estado viviendo vidas completamente paralelas y muchas veces que ni siquiera estaban conectadas. Entonces ahí, por ejemplo, sí que me gustaría preguntarle a Delfín, desde su punto de vista, entiendo que en el sector financiero no es tan habitual contar con sistemas OT, pero bueno, seguro que hay otro tipo de elementos que no están unidos al sistema IT o a procesos o cualquier otro tipo de actividad. ¿El enfoque que vosotros le estáis dando es de intentar unificar todos los puntos de vista de la seguridad en un único departamento, en un único área, o creéis que hay procesos, actividades o sectores que tienen que tener su propia seguridad? The way we are approaching at Santander. La forma en la que colaboramos en Santander es que tenemos un equipo global para la ciberseguridad. Es decir, su gobernanza de los procesos se coordina a través de una organización central, pero en los países o en cada una de las sucursales también tienen cierta propiedad hacia todo lo que tiene que ver con seguridad. Todo se basa en cómo se relacionan con el encaje corporativo. Si quieren ver alguna nueva oportunidad que tienen que proteger, tienen la autoridad de hacerlo. Solo pedimos que estén coordinados con el equipo corporativo, el ciberequipo global, y así que asegurarse que sea lo que se haga bueno para toda la empresa y no para un solo país. Este es un proceso de transformación para la empresa, el que despliegue este equipo global, ciberequipo, que gestiona toda la seguridad de la empresa, pero también con coordinación local a nivel de cada país según se vaya necesitando. Alejandro, en el caso vuestro, que supongo que sí que tendréis más elementos OT. Sí, bueno, nuestro modelo es equivalente al que acaba de mencionar Martín. Tenemos un modelo de gobierno centralizado y un modelo de operación centralizado en toda la compañía. En el tema específico del OT, aquí hay que hacer lo mismo que dije con el DPO. Aquí ni los de seguridad van a resolver los problemas del OT porque desconocen el funcionamiento de las plantas, y los ingenieros de planta desconocen de ciberseguridad. Sí tenemos la función de ciberseguridad de impulsar, de coordinar, de formar los equipos, de poner objetivos, de poner gente en esos equipos a trabajarlo con las áreas de ingeniería. ¿Quién lo debe hacer? Pues depende de las instalaciones que tenemos a nivel mundial, pues pueden variar mucho. Lo importante, y en lo que estamos trabajando, es
definir claramente dónde están, que las responsabilidades estén asignadas, que quien tenga la responsabilidad tenga las capacidades y si no las tiene, dotarle de esas capacidades para ejecutarlo. Insisto, yo creo que intentar buscar un único responsable está bien para liderar el proceso, ¿sí? Pero la ejecución tiene que ser multidisciplinario, contando con el negocio, contando con el apoyo de la dirección y contando con conocimiento de ambas partes, del mundo más seguridad IT o ciberseguridad y el mundo más de ingeniero de plantas. ¿De acuerdo, Juan Carlos, en vuestro caso? En nuestro caso, lo más similar a OT es la red de comunicaciones. Tradicionalmente, siempre la parte de red ha estado separada de la parte de sistemas de información. Han sido como dos áreas, dos mundos con operaciones de seguridad diferentes e incluso tecnologías a veces diferentes, ¿no? Pero recientemente, hace 1 o 2 meses, se ha unificado esa función, ¿vale? Ya hay una única cabeza donde aglutina la función de la red y la función de TI. Y, por supuesto, en el tema de seguridad, red y TI igual. Con lo cual, serán operaciones, ahora tenemos el reto de converger operaciones de seguridad, requisitos de seguridad iguales, ¿vale? Porque yo creo que unificar la seguridad de la red de TI, o en el caso de una empresa más industrial de OT IT, creo que eso puede traer ventajas y sinergias presupuestarias, de homogeneización de tecnologías y de homogeneización de criterios también. Solo un comentario. No olvidemos que los recursos son escasos en el mundo de la ciberseguridad, con lo cual no podemos tener expertos de ciberseguridad en cada planta. Entonces es importante eso, el asegurarnos qué cosas puedes tener capacidad local y qué cosas no la vas a tener nunca por sinergia o por escasez de recursos. Trataré de ser rápido porque ya lo han dicho todo. Es decir, igual que antes hablábamos que no hay de Superman, no hay de Superman en nada, porque ahí es una figura que es donde se materializa una responsabilidad. Y por lo tanto, tanto en IT y OT, la visión tiene que ser una visión global, donde todos los grupos que están implicados pues, participen, ¿no? Igual que hablamos de un comité de seguridad y privacidad, pues también debe estar embutido ahí la parte de OT. Y tienes que contar con las personas que tienen la experiencia en ese campo, evidentemente, todo lo que es ingeniería, lo que son servicios generales, etc., ¿no? Sobre todo, si le metemos al IT y el OT, pues la variante ahora del IoT, que el Internet de las Cosas lo es todo y es nada. Es nada porque al final no es más que una evolución y lo es todo porque tiene tendencia a tener vida propia cada uno de esos elementitos que estás poniendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ferrocarril, ya hay una experiencia en Francia de un tren con 50.000 sensores de IoT. Entonces, eso, pues tienes que tener un conocimiento de cómo los sistemas funcionan dentro de un tren y en qué tú puedes ayudar para protegerlo frente a unas amenazas que hasta hace relativamente poco no se veían. Es decir, en los mundos industriales, en los mundos de fábrica, etcétera, el problema era el mal funcionamiento, pero no pensabas que alguien intencionadamente iba a causar un daño, ¿no? Esto ya no es discutible y sabemos todos que es así y por lo tanto todos tenemos que evolucionar en el mismo sentido y nos tenemos que apoyar. Pero tiene que haber una visión global. Si no, no tendría sentido que habláramos de seguridad integral, por ejemplo, en el mundo de las infraestructuras críticas, cuando se habla de seguridad física y lógica, ya tenemos física, lógica y OT, ¿no? Y después IoT. No tendría mucho sentido. Muy bien, en cualquier momento yo creo que puede ser ya buena opción si alguien quiere participar. De todas maneras, antes de dar paso al público, sí que me gustaría plantearos una última pregunta que va más enfocada a... Bueno, hemos hablado desde el principio, organizamos muchísimos eventos y estamos muy comprometidos con el intentar detectar talento, en encontrar gente que tenga capacidades o incluso emprendedores. Tenemos un track de emprendedores en paralelo para fomentar el negocio de la ciberseguridad. Y a mí lo que me gustaría saber es, desde vuestro punto de vista, cuáles son los perfiles, cuáles son las capacidades y habilidades, si nos están escuchando, por ejemplo, gente que está ahora intentando elegir cuáles son las capacidades o habilidades que tienen que adquirir para tener más posibilidades de ser contratados en el futuro. ¿Cuáles serían esas capacidades, habilidades o esos skills que tendrían que tener
o que más se demandan actualmente, al menos en vuestro sector de la industria, Alejandro? Bueno, aquí la gestión del talento es un tema importante. En alguna de las ponencias se habló de esto del talento y la compensación que están teniendo estos talentos. Creo que aquí, principalmente en España, tenemos un riesgo porque la compensación de personal especialista en seguridad, hay grandes diferencias salariales con lo que puede haber en el resto del mundo. Y ahora el talento puede migrar fácilmente. ¿Qué perfiles necesitaremos en el futuro? Yo creo que el área técnica, muy técnica de ciberseguridad es fundamental, es escaso, ¿sí? Y va a ser fundamental tenerlo dentro de las compañías. Otros perfiles también necesarios son aquellos perfiles con orientación, conocimiento en ciberseguridad, pero que sean capaces de traducir esas amenazas a riesgos de negocio. A riesgos de negocio que generen una confianza en el negocio. Son lo que llamo facilitadores de decisión, llevando las amenazas a un lenguaje de negocio que permita evaluar los riesgos en conjunto con el responsable del proceso y tomar decisiones. Así que creo que los perfiles son que va desde lo técnico, ¿sí?, que hay que alimentar y que es escaso y hay que tratar de conservar, que no fugue. Y el segundo es el de más de gestión, riesgos, lenguaje de negocio y poder ser un facilitador de decisiones de negocio. Y dentro de esa visión, ¿no?, de localizar ese talento, encontrar ese talento, ¿vosotros veis con buenos ojos las tácticas o técnicas que utilizan algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, ¿no?, de premiar, de tener ese back bounty en el que les reporten pues los incidentes o los problemas de seguridad que hayan encontrado en sus sistemas, sobre todo los que están expuestos, y que ya no solamente sea por la recompensa en sí misma, sino que sea también una forma que tenga la empresa de identificar ese talento que les podría venir muy bien internamente para proteger sus sistemas? Pues sí, yo lo creo importante todo lo que es el tema de compensar a aquellas personas que te ayudan a través de canales oficiales y transparentes, es bueno, es bueno. También las grandes empresas también trabajamos mucho para autodescubrirnos nuestras propias debilidades, con lo cual creo que podría ser un trabajo mucho más interno que habría que potenciar, teniendo esos recursos que en vez de estar fuera estén dentro, ayudándote a resolver los problemas. Paco. En los perfiles, pues estoy de acuerdo con lo que Alejandro ha manifestado, es decir, hace falta la parte de análisis de riesgos, que es una forma de decir lo mismo que tú has dicho, que tenga conocimiento además técnico y conocimiento de negocio, lo cual es siempre complicado. Especialistas técnicos que tengan pues capacidades de forense, análisis de malware, hacking, ético, etcétera, que además tengan una madurez profesional, porque también lo que nos encontramos muchas veces es que hay gente con muchas ganas y recién salidos, pero con muy poca madurez profesional, que se requiere en un mundo donde la confidencialidad y donde la seriedad tiene que ser elementos básicos en nuestro comportamiento. También hace falta gente de comunicación, porque creo que hay que comunicar y hay que concienciar y sensibilizar, a pesar que siempre pensamos que los sistemas deberían ser transparentes y que no se debe hacer concienciación y sensibilización, pero vivimos en el 2017 y lo que hay ahora es que hace falta concienciar y sensibilizar tanto a la alta dirección como al resto de los compañeros y muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Porque aunque trabajemos en seguridad, si miramos de una forma crítica también tenemos a veces comportamientos que no son estrictamente los que deberían ser, ¿no? Porque al final tiene que ser un conjunto de personas que trabajen de una forma, con una misma idea y con una misma preocupación. Y después, en cuanto a lo de buscar talento, etcétera, la Administración Pública, yo pertenezco a la Administración General del Estado a través de una empresa, una entidad pública empresarial, pues no tenemos esa capacidad que podría tener la empresa privada y nuestra herramienta es la licitación y por lo tanto son otros los que tienen que buscar el talento en el mercado, ¿no? Y nosotros a través de nuestros requerimientos conseguir y hallarlo, pero no esa primera función que tú preguntabas. Juan Carlos.
Pues yo creo que hay dos planos, la actitud y la aptitud. En cuanto a la aptitud y conocimientos, pues ya lo has dicho tú, de hacking, forensic, muchos conocimientos que muchos de ellos no se enseñan en escuelas. Y luego la aptitud, es decir, es importante esa madurez que decías y la capacidad también de trabajar en grupo y también la capacidad de generar confianza, porque muchas veces los temas que se tratan pues son delicados o son confidenciales. Entonces, eso es importante a tener en cuenta, tanto una cosa como otra. Y luego también lo que es la adquisición de talento en dos vías. Tú cuando contratas a alguien puedes o bien con un poco de experiencia quitárselo a alguien que ya lo tiene, porque como ha dicho Alejandro, es escaso, es decir, hay escasez de profesionales, entonces al final tapas un hueco tuyo generando un hueco en un proveedor o donde sea, o puedes tener la opción de formarle, que muchas veces la opción que muchas empresas pues hacen, que es coger a alguien que le gusta esto, que le gusta la ciberseguridad, que tiene cierta interés, cierta actitud de aprender, y le formas, pero ahí luego ya entra lo que es la etapa de retención del talento, que no es nada fácil. Has invertido mucho tiempo en alguien que ha crecido profesionalmente contigo y luego retenerlo no es fácil porque también otro necesita cubrir un hueco y te lo genera a ti, ¿no? Entonces al final es un mercado como la teoría de los electrones, ¿no? Delfín. Desde mi punto de vista, creo que el tema del talento es que no tenemos suficiente talento para los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos en la actualidad. Hay un enfoque que se utiliza y que es trabajar con las universidades, con las escuelas, coordinar los programas que van a traer nuevo talento de las escuelas. Esto lo llevamos haciendo ya un tiempo y hemos trabajado así en el pasado y funciona muy bien porque hay muchas dificultades de encontrar talento y tenemos que esforzarnos en crear la siguiente generación de personas que necesitamos. Y el segundo enfoque que he visto que funciona es encontrar el talento dentro de la empresa, que puede que no, hay gente que no parezca una persona de ciberseguridad, pero puede tener todo el conocimiento, al llevar mucho tiempo en la empresa, conoce la infraestructura, podemos darle alguna formación a esa persona y esa persona al final se convierte en el ciberdefensor que nos interesa. Pero bueno, es una situación muy difícil en la que estamos en este momento y en mi experiencia desde los Estados Unidos, en un lugar donde trabajaba anteriormente, la tasa de desempleo era el 3% y la tasa de desempleo para este aspecto ciber es -3%. O sea que no tenemos gente suficiente. Tenemos que crear esas personas, buscar el talento interno y dar la oportunidad de entrar en la ciberseguridad o ir a las escuelas y trabajar con el profesorado para crear la siguiente generación de ciberexpertos. Escuchando, probablemente aquí, a lo mejor desde la administración deberían generar una escuela más formal, ¿no? Dedicar recursos a ello y que las empresas podamos ir, o sea, colaborar con esa formación y podamos ir a buscar esos recursos allí, formados. Yo sé que hay iniciativas, Cybercan, hay estas iniciativas, pero habría a lo mejor una escuela más formal, más oficializada, donde universidades o con acuerdos de la administración de universidades, donde directamente las empresas podamos ir a ayudar allí, a formar y a capturar talento internamente. Hay muchas iniciativas, probablemente muy dispersas y probablemente eso dificulta la mente. A lo mejor aquí la administración podría ayudar a organizar un poco la formación del talento, facilitando, siendo facilitador para la empresa pública y la empresa privada para incorporar ese talento. Sí, por ejemplo, las universidades tienen muchos máster y hay pocas carreras específicamente relacionadas con este mundo. Sí, yo creo que es el momento ya de permitir a quien quiera participar, intervenir y hacer alguna pregunta a los ponentes. Veo ahí algunas manos levantadas. No creo que tengamos tiempo para muchas preguntas, pero bueno, por favor, os pido brevedad. Sí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta básicamente tiene que ver con la comunicación. Francisco me parece que lo ha nombrado ahora hablando del talento.
porque desde mi punto de vista es uno de los retos principales a los que se enfrentan también las empresas. Es decir, la parte técnica y las empresas que están aquí representadas, yo creo que a nivel de protección, de ciberseguridad están bueno, pues en el top, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo que se lleva haciendo y se lleva haciendo bastante bien. Me gustaría saber un poco cuál es su opinión respecto a si están o no sus empresas preparadas para lo que puede ser a lo mejor un problema de seguridad mal gestionado desde el punto de vista de la comunicación y si dentro de las empresas existe o no esa coordinación entre los perfiles de comunicación y marketing de la empresa y los de seguridad, a nivel hacia afuera y hacia adentro. Gracias. Bueno, yo creo que el resto de mis compañeros no sé si hemos entendido bien la pregunta porque te oíamos un poco mal, pero entiendo que se escuchaba mal, sí. Sí, repito la pregunta muy rápido. Básicamente es, desde el punto de vista de las empresas representadas, ¿cuál es su percepción sobre si sus empresas están o no preparadas ante un problema de seguridad, de ciberseguridad? Y cómo están preparadas, me refiero, pero desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, pueden tener un problema a lo mejor de ciberseguridad que no sea muy importante y sin embargo se haya hecho una mala gestión de la comunicación del incidente, no hacia los organismos que ya los han hablado, sino hacia medios de comunicación, redes sociales, etcétera, ¿no? Y si existe ya hoy o no una conciencia dentro de la empresa sobre la importancia de tener perfiles preparados en temas de comunicación que entiendan también y sepan gestionar estas cosas, ¿vale? Pues, si hablo yo. Cada empresa es un mundo, con lo cual lo que sí es verdad es que la gran mayoría de las grandes empresas tienen, por su preocupación por las crisis de muchos órdenes y de muchos tipos, pues han ido metiendo un elemento de ciberseguridad como un elemento más de una gestión de crisis. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba del Comité de Seguridad y Privacidad, está también representada la gente de comunicación y son esenciales, ¿no? para no acrecentar un problema e incluso hacer un problema donde no lo hay. Lo que pasa es que realmente es complicado porque las vías y las posibilidades de brechas de seguridad, pues tenemos que ser todos conscientes que un mundo totalmente hiperconectado, con múltiples superficies, pues son complejas. Pero es verdad que como todo se tiene que trabajar. De hecho, con INCIBE, pues, con INCIBE y con el ISMS, voy a hacer un poco de publicidad, vamos a recoger un poco, pues se hacen, por ejemplo, ciberejercicios de simulación de crisis, donde participa la gente de comunicación, pero también en los ciberejercicios de INCIBE hay una parte de comunicación y casi siempre ha estado presente a lo largo de todos estos años ese elemento de participación de quien tiene que comunicar y quien tiene que comunicar dando confianza y sobre todo siendo transparente. Yo creo que si diríamos que estamos preparados, probablemente dentro de 3 días tendríamos un problema porque nos sentiríamos muy tranquilos. Aquí no hay que estar tranquilos. Creo que siempre hay un ámbito de mejora y yo creo que quien no aprendió la crisis del 12 de mayo algo, pues se perdió algo, porque en todos los procesos aprendemos y hay algo para mejorar, con lo cual creo que estamos suficientemente preparados, no todavía, y ese no todavía durará mucho tiempo. No hay que conformarse. Yo creo que estamos mejor preparados que ayer y menos que mañana. Es decir, esto vamos mejorando día a día. De hecho, el Departamento de Gestión de Incidentes, a mí me gusta llamarlo como Departamento de Preparación, Detección y Respuesta a Incidentes. Porque si no te preparas, si no tienes todo medio atado, difícilmente vas a poder responder para reducir lo máximo posible lo que llamo la entropía en una gestión de crisis que siempre la vas a tener. Respecto a la comunicación, evidentemente, es decir, no puedes tener el teléfono de la gente de comunicación, los tienes que tener entrenados. Es decir, ¿qué se espera de ellos en una gestión de crisis e incluso tener ciertos mensajes preparados para incidentes conocidos? Y es una labor muy importante el tema de comunicación dentro de la gestión de incidentes, es una de las más importantes. Sí, creo que es imposible decir que estamos preparados para todo. Tenemos que poner en marcha procesos para ayudar cuando algo ocurre y estar dispuestos a gestionar y no a intentar reinventar la rueda cuando empieza un incendio. Pero bueno, obviamente no estamos preparados al 100%. Es siempre un proceso. Y si el proceso funciona bien, entonces podemos gestionar algo cuando ocurra. Una última pregunta, pero tiene que ser realmente breve, porque estamos casi sin tiempo.
Muchas gracias. Pregunta rápida. ¿Creen ustedes que el PIA, que habrá que hacer por obligación en base al... ¿Me oyen? Es que aquí ¿No me oyen? Ni gritando. Ni gritando. Escuchamos un ruido, pero no te entendemos. No. Si ahora sí me oyen mejor. Sí. Casi que sí. Lo que no sé son los demás, pero... La obligatoriedad de hacer el PIAS relacionado con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿creen ustedes que aportará algo a la gestión de riesgos de información, de seguridad de la información de sus entidades? Uno. Y dos, ¿qué porcentaje de información de un piso se puede arreglar y cuál no? Es decir, ustedes tienen mucha experiencia. ¿Qué conocimientos que tienen ustedes se pueden arreglar y cuáles no? Os voy a pedir brevedad máxima porque tenemos 10 segundos. Yo si quieres contesto la de riesgo y tú contesta la de... Creo que la de riesgo va a aportar. Creo que quienes gestionamos seguridad en los últimos años siempre lo hacemos basado en riesgos. No podemos tener un nivel de seguridad en todos los sistemas, en todos iguales. Yo siempre digo, cartelería digital de un edificio es muy distinto del sistema de recursos humanos. Con lo cual, el análisis de riesgo sobre sistemas con datos personales creo que va a aportar para poner foco en mayores o menores medidas de protección. Y la segunda es que ya no hay tiempo, ¿no? O sea, yo lo siento, pero... Bueno, pues ya por concluir, porque si no Luis nos va a matar, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes en la mesa por estar aquí con nosotros y compartir su punto de vista. Espero que os haya parecido interesante y que sigáis disfrutando del evento.